La Guardia Nacional de México ha sido uno de los temas más controversiales en la política de seguridad del país en los últimos años. Ahora, mediante una reforma, pasará a depender directamente del Ejército. ¿Existen riesgos de una militarización del país? Hablemos de esto acá, en Tren News. En el año 2019, la actual administración creó el Cuerpo de Seguridad Pública que llamó Guardia Nacional, que venía a sustituir a la Policía Federal, cuyo origen se remonta a 1999 bajo la administración de Ernesto Zedillo y que tuvo como objetivo unificar varios cuerpos policíacos que existían en ese entonces, entre ellos la Policía Judicial Federal y la Policía de Caminos. Para 2018 contaba con cerca de 40,000 elementos y su operación estaba a cargo directamente de la Secretaría de Gobernación. ¿Cuáles fueron las causas para que naciera la Guardia Nacional? Pues varias. La Policía Federal tuvo problemas de coordinación y corrupción en distintas ocasiones. Además, mucho de su personal tenía labores administrativas más que operativas, lo que hacía que su cobertura en el país fuera limitada. Para corregir esta situación, se decidió disolverla y crear una nueva corporación que integrara a policías federales junto con miembros del Ejército y la Marina, principalmente aquellos encargados de labores de seguridad interna. En 2019, la Guardia se quedó bajo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, manteniendo así un mando civil, lo habitual para este tipo de organismos. En 2022, mediante una iniciativa altamente controvertida y ampliamente discutida en los medios y en ambas cámaras del Poder Legislativo, el control de la Guardia Nacional pasó a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, transformándola en una fuerza completamente militar. Para mitigar las críticas, se argumentó que el máximo responsable de las Fuerzas Armadas es un civil, es decir, el jefe del Estado mexicano, quien también ostenta el cargo de comandante supremo del Ejército. Esto resulta irónico, ya que las funciones como primer mandatario y comandante militar no son equivalentes. Si el jefe del Ejecutivo tomara decisiones de carácter militar, esencialmente estaría actuando como un miembro más del Ejército. Pero bueno, volvamos a lo importante, la reforma. A la Guardia Nacional se le han ido sumando elementos hasta alcanzar 130,000 integrantes actuales, en su mayoría con formación militar. Se le han asignado múltiples tareas que van desde las funciones clásicas de una policía, como son patrullaje, protección civil, mantenimiento de orden público y combate al crimen organizado, hasta otras menos comunes como la asistencia en desastres naturales a través del plan DN3, la vigilancia fronteriza e incluso la construcción de obra pública e infraestructura. Hasta aquí todo suena bien. ¿Quién no querría un cuerpo más grande, mejor equipado y con mayor disciplina para protegernos, no? Lo malo es que no todo lo que brilla es oro. La Guardia Nacional, al estar dirigida y compuesta principalmente por militares, pierde el control civil. Esto significa que no habría ninguna fuerza con capacidad de fuego bajo supervisión no militar, lo cual históricamente ha sido una mala idea. Los ejércitos tienen en sus raíces la misión primordial de defender al país de agresiones externas y por eso no están orientados a la prevención o disuasión, sino a enfrentar y a destruir. En México, hemos sido testigos de múltiples agresiones del ejército contra civiles y de la alta impunidad en los casos de justicia y rendición de cuentas. La Guardia Nacional, al igual que el ejército, no distingue entre una falta administrativa y un delito. Carece de conocimiento sobre reglamentos municipales, protocolos y artículos constitucionales diseñados para proteger los derechos humanos. Su enfoque tiende a centrarse en el uso de la fuerza, como hemos observado en algunos retenes contra la población. Este cambio propuesto en la reforma ha recibido críticas de muchas instituciones internacionales como la ONU y Amnistía Internacional, ambas con experiencia en mediación de conflictos. Sabemos que el uso del ejército para tareas de seguridad pública en nuestro país se originó en el combate al crimen organizado, lo que se llegó a denominar guerra. Estas instituciones argumentan que una de las características problemáticas del ejército es su tendencia a violar constantemente los derechos humanos, precisamente por las razones que les acabo de comentar. Con la reforma, se le otorga a la Guardia Nacional la facultad de investigar delitos bajo la dirección del Ministerio Público.
Este cambio presenta un riesgo significativo ya que datos, registros y comunicaciones podrían ser intervenidos directamente por el ejército. Sin una supervisión adecuada, esto podría terminar usándose para reprimir a opositores, a voces críticas al gobierno, incluso a la población en general. Y no es que estemos inventando algo, esto ya ha sucedido. Lo vemos en países tan cercanos a nosotros como Nicaragua o Venezuela. La utilización de miembros del ejército en tareas de seguridad pública se ha justificado diciendo que existen otros países donde ocurre y esto es cierto. En Italia existen los carabinieri, un cuerpo militar a cargo de la protección civil. En Francia, la gendarmería, igualmente un cuerpo militar que ayuda en tareas de seguridad. Y en España, la Guardia Civil, otro cuerpo militarizado que da apoyo en tareas de protección. Sin embargo, en todos estos casos, los cuerpos militarizados están a cargo del equivalente a nuestra Secretaría de Gobernación y no son parte del ejército, como lo será aquí la Guardia Nacional. Hay pequeñas diferencias, pero es importante conocerlas, pues no será lo mismo cuando un elemento de la Guardia Nacional sea el que toque a tu puerta en lugar de un agente del Ministerio Público, ¿verdad? Otro punto preocupante es la gran cantidad de tareas delegadas al ejército. La actual administración ha emitido 19 acuerdos ejecutivos para modificar su funcionamiento. De estos, 17 han sido para asignarles funciones civiles o crear empresas para administrar bienes de la nación. Hoy en día, los soldados y marinos están a cargo de aduanas, puertos, operación de trenes, aeropuertos, una línea aérea y el transporte de hidrocarburos, entre otras responsabilidades. ¿Has escuchado algo así en otro país que se presuma como un país en democracia? Porque en aquellos que no lo son definitivamente es algo muy común, como en Corea del Norte, por poner un ejemplo. Es curioso cómo, con el paso de los años, las mismas voces que antes alzaban la bandera de la desmilitarización y advertían sobre los peligros de darle más poder al ejército, son ahora las que impulsan la reforma de la Guardia Nacional. Aquellos que en el pasado sostenían pancartas y clamaban que la militarización representaba una amenaza para la ciudadanía, que los soldados debían regresar a sus cuarteles y que el incremento de sus responsabilidades en las tareas de seguridad sería un riesgo, hoy parecen haber cambiado de opinión. Delegar tantas funciones y responsabilidades a las Fuerzas Armadas se basa en la percepción positiva que el pueblo tiene de ellas. Desde pequeños nos enseñan a respetar y admirar al ejército por su papel heroico, tanto en la defensa del país en diversas invasiones y agresiones históricas, como en su atención en desastres naturales. Es claro que se les ve como disciplinados y en gran medida honestos. Sin embargo, esta imagen no necesariamente refleja su capacidad para llevar a cabo funciones específicas de protección de víctimas, integración de carpetas de investigación y la investigación de delitos, tareas que realizan hoy los agentes del Ministerio Público. Además, los militares carecen de mecanismos de transparencia en sus acciones. ¿O cuando has visto un militar identificarse o leerte tus derechos antes de una detención o de una revisión de rutina? El ejército opera bajo sus propias reglas, con mecanismos de control y justicia que no están obligados a ser públicos, justificando su secretismo bajo el pretexto de la seguridad nacional. Teniendo todo el poder de fuego, un presupuesto enorme y sin la obligación de rendir cuentas a entidades civiles, deberíamos de preguntarnos, ¿esta es una buena idea? Porque esta reforma, de aprobarse en su totalidad, causará mucha controversia por los antecedentes que existen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya nos ha sancionado en distintos hechos históricos por el abuso de las Fuerzas Armadas contra la población. Lo que antes era una causa urgente y moral, parece haberse transformado según las conveniencias del momento. La coherencia en los discursos se desvanece cuando el interés político entra en juego y de pronto, lo que antes era un peligro, ahora se presenta como la gran solución. Es irónico, ¿no? Las circunstancias parecen dictar el tono de la narrativa y los viejos argumentos se dejan a un lado, según lo que mejor convenga a las necesidades del partido en turno. Ya lo decía George Washington, la militarización del gobierno puede llevar a la destrucción de la libertad. Soy Laisha Wilkins, nos vemos la próxima semana acá, Entre News. Everybody.